Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sonará mal para la ciencia hablar de amor, de emociones, de sexo, de música, de borracheras como parte de una terapia de almas, cuerpos, ideas, sueños y por supuesto, de los omnipotentes fracasos. Esta propuesta que quiero haceros tiene que ver con la fiesta. Básicamente con la fiesta del carnaval, pero también está ligada a otras fiestas en las que he sentipensado en las mismas o cosas más o menos similares y que me han dado a entender que ahí en la fiesta subyacen elementos que son interesantes de rescatar y que nos permitirán a través de esta exposición plantearos alguna de estas ideas interesantes para mí que se me ocurren compartir con cada uno de todas vosotras, vosotros. La ponencia que quiero transmitir tiene que ver con las zonas temporalmente autónomas y el carnaval y la fiesta en sí misma. Primero, un contexto más o menos general y también particular que permitiría de alguna manera entender la propuesta esta que se maneja. La fiesta del carnaval a la que hago referencia y el vínculo con otra de las fiestas donde también me he encontrado con situaciones más o menos similares que me han llevado a sentipensar tienen que ver con el carnaval de Oruro, por un lado, y otras con la fiesta de la Blanca, que es una fiesta patronal en las fiestas de Vitoria-Gasteiz en el País Vasco. Lo básico de estas dos fiestas están vinculadas a dos cosas desde mi punto de vista muy interesantes que tienen que ver con un trasfondo cultural precristiano de alguna manera y que permiten unas manifestaciones muy peculiares que desde mi punto de vista están vinculadas a criar la vida. Criar la vida para mí es uno de los elementos que mejor describen, según muchos de los estudiosos aymaras, quechuas, sobre el vivir bien, el sumascamaña, el sumascausa, y que básicamente tienen que ver con esa relación intrínseca entre la naturaleza y la humanidad. Pero en este criar la vida no hay esa doble separación, sino es un todo en el que van ocurriendo las mismas cosas, ¿no? Quiero también decir que este título no es mío, sino es de Hacha Flores, uno de los antropólogos que más ha aportado en las danzas tradicionales y que ha permitido en este caso, ese es el título de una morenada: antes de morir yo quiero bailar en el carnaval, de una morenada fundada por la comunidad Cocani y que lleva ya 100 años, un poco más de tradición y de participar en las fiestas del carnaval de Oruro, ¿no? Como bien decía, el trasfondo tiene que ver con el performance y la ritualidad. Me explico. La ritualidad en este caso nos permite una codificación social especial que tiene que ver con un tiempo y un espacio determinados, en este caso con el espacio de la fiesta y particularmente en el carnaval, que además está vinculado a una serie de elementos del ciclo agrícola, ¿no? Y después y posteriormente con la colonia y todo esto se asumió como fiestas de alguna manera patronales o fiestas vinculadas en este caso a la Virgen de la Candelaria, que sería la en torno a la cual se genera esta relación. Pero esta ritualidad tiene un trasfondo que también en las tradiciones andinas y en este caso las tradiciones uru, primero que Oruro en estas lenguas, en esta lengua uru, de alguna manera quiere decir o viene a significar como el lugar donde nace la luz, Uru, Uru, de donde después se castellanizó a Oruro. Entonces,
manera de entender la tradición ya viene dada con unos elementos bastante importantes que habría que considerar. Esta ritualidad entonces parte de esas tradiciones anteriores y se dice que había pues en aquellos tiempos precristianos los dioses andinos, y uno de los dioses andinos, que se llama Wari, se había enojado con los pobladores del actual Ururu, y les mandó 7 plagas, ¿no? Entonces en este proceso aparece una ñusta que tiene que ver con la figura de la Virgen, que después es adaptada y asumida como la Virgen de la Candelaria. Esta obviamente destruye a las plagas, convierte a las hormigas en arena, a las serpientes en piedra, que todavía se pueden ver estos rastros pétreos de toda aquella historia detrás de esto, ¿no? Pero además esta ritualidad en la actualidad se presenta de una manera mucho más codificada y con determinados elementos que tienen que ver con unos significados mucho más concretos. En este caso, como muestra la fotografía, están vinculadas a una mesa, que es la manera de retribuir, hay que ponerla en fuego y comienza a humear, que tiene una serie de elementos dulces, semillas, etcétera, y que es una manera de entablar una relación de reciprocidad con la Pachamama. Obviamente, esta ritualidad implica un performance, y un performance en la relación de esa codificación temporal espacial, ¿no? En ese cambio de comunicación, en ese cambio de significados y en esa codificación de estos significados que están vinculados a la fiesta, en este caso al carnaval, ¿no? Pero en el País Vasco también aparecían algunos elementos singulares de esa ritualidad y ese performance que tenían que ver con el arranque de la fiesta, por ejemplo, y la culminación de la fiesta. Allá es la bajada del Celedón, ¿no? Que es un mare magnum de gente esperando, donde se fuman puros y se vierte champán entre todos o cava. Entonces, claro, ahí hay una similitud, y otra es la salida de la fiesta, que también, ya bueno, os voy adelantando, que tiene que ver con la despedida de la fiesta, ¿no? Y se parecen mucho también todas estas fiestas. Me imagino que habréis visto la fiesta de San Fermín, que cada vez se hace más popular, ¿no? En los cánticos de esta salida, cuando acaba la fiesta, entonces se va a la misma plaza donde se recibió la fiesta y se despide la fiesta, ¿no? Entonces todo este ciclo temporal espacial que se había abierto, esta performance, este cambio de comunicación de significados, la codificación, termina, ¿no? Entonces se cierra, y es algo similar también en este sentido de cerrar, ¿no? Que allí es el pobre de mí, ay pobre de mí, ya se acaba San Fermín, con un ritmo súper melancólico, y de repente uno de ya falta menos para San Fermín. Pues en el carnaval ocurre una situación más o menos similar, ¿no? Cuando se acaba el carnaval, ya después de todo lo que ha significado, el tiempo del carnaval es larguísimo en Oruro, o sea, se inicia el domingo siguiente al 2 de noviembre, que es la fiesta de Todos Santos, Halloween, etcétera, etcétera, ¿no? Que también está vinculada al calendario agrícola. Bueno, ese primer domingo, después de esta fiesta, se da inicio al carnaval, que es lo que se llama el primer convite, donde los danzantes ya entran en modo carnaval, en esta performance carnavalesca, que va a durar hasta que llegue el carnaval, muchas veces febrero y a veces, cuando más tarde, marzo, ¿no? Entonces son unos 3 meses, 4 meses en los que está ocurriendo cada fin de semana el carnaval. La mayoría de las fraternidades obviamente la toman en ese sentido del ensayo, de la preparación para el carnaval, ¿no? Los pasos, la música, los músicos van afinando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este es de alguna manera la ritualidad, digamos, del carnaval en ese sentido performativo y ritual, ¿no?
Pero también hay dos elementos interesantes que tienen que ver con lo sagrado y lo profano. Lo sagrado y lo profano están vinculados en este caso a esa relación que se da en el tiempo del carnaval, que se va codificando y se va generando unos elementos que están vinculados, por otro lado, a lo cristiano y a lo pagano. ¿Por qué el interés de mostrar esta dicotomía cristiano-pagano? Porque a partir de los cronistas que llegaron en la conquista asociaron la imagen y el ideario indígena al paganismo, ¿no? Entonces en ese paganismo ya se nota las particularidades, digamos, de esa relación ya desigual, absolutamente violenta, que se da con las tradiciones, digamos, locales, ¿no? Pero obviamente ambas están forjadas contenidas en un elenco sagrado y profano en el que se van realizando estas ceremonias, esta performance, y que permiten trabajar y mostrar de alguna manera toda esta relación que para mí tienen que ver con las zonas temporalmente autónomas del inglés Temporary Autonomous Zones de Hakim Bey. Está en internet si tenéis interés en leerlas, buscáis zonas Temporary Autonomous Zones, Hakim Bey, y ahí saldrán cosas interesantes, ¿no? Pero ¿por qué es interesante hacer esta relación de las TAS y la semiótica? Porque he ido contando de alguna manera cómo se va realizando este proceso y me parece interesante que desde la mirada semiótica en este espacio, en esta zona temporalmente autónoma que inaugura el carnaval o la fiesta, entonces se dan elementos que son importantes de considerar. El discurso es diferente, ¿no? O sea, el discurso del carnaval, el irse preparando al carnaval hasta que llega el carnaval y aquella explosión de júbilo y de una serie de emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un discurso diferente. Decía al principio también que hay un performance, eso implica una actitud corporal distinta, ¿no? O sea, yo me estoy preparando para la fiesta, una vestimenta que sale de lo normal y que está vinculada pues a la fiesta, en este caso al carnaval, ¿no? Esto inaugura una nueva normalidad y esta nueva normalidad que se vive en el carnaval de alguna manera ha sido fácil asociarla a la nueva normalidad que nos ha dejado la pandemia. Y obviamente revistiendo todo esto está la emocionalidad especial, ¿no? El carnaval mood, ese estado de carnaval en el que te pones y mientras dura esto te permite entrar en esa situación, ¿no? La relación esta que tiene que ver con lo sagrado y lo profano, por una parte está relacionada al espacio sagrado y tiene un valor existencial, tiene un valor religioso y que está vinculado a que nada puede comenzar, nada puede hacerse sin una orientación previa, sin una adquisición de un punto de referencia, de un punto físico y de esa potencia sagrada que permitiría entender la realidad, la perennidad y además hacerlo con eficacia, ¿no? Y lo profano, por el otro lado, está como esa experiencia de un espacio neutro, homogéneo, donde no hay diferencias cualitativas, y el sentido religioso que se ha forzado por establecer un centro del mundo para vivir un mundo que hay que fundarlo, y en este caso o ningún mundo que pueda tener una homogeneidad, y además la relatividad del espacio profano, ¿no? El descubrimiento, la proyección de un puesto fijo, el centro, que equivaldrían, como decía, a la creación de ese mundo. Entonces, esa es la relación que me permite un poco entrar a lo que os decía, la estasis semiótica, ¿no?
Entonces, esa relación, esos rituales de extrañamiento, esa actitud corporal distinta, esa vestimenta, esa nueva normalidad, esa emocionalidad espacial, esos fenómenos que significan y que dan lugar a objetos de los sentidos, a nuevas significaciones, a lenguajes, discursos y procesos asociados, y además a la producción de significados y de interpretaciones de este periodo, ¿no? Entonces, por ello me parece interesante e importante el entender las zonas temporalmente autónomas en estos términos de entender y de ver, digamos, de alguna manera, el carnaval como zona temporalmente autónoma. Pero además hay un elemento que es importante y que tiene que ver con el tiempo lineal, el tiempo ritual, el tiempo múltiple, el tiempo circular, el tiempo andino, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es reloj, ¿no? El tiempo es otra cosa. Entonces ahí ocurren estos elementos de continuidad y ruptura, ¿no? Una de las cosas interesantes, por ejemplo, está vinculada a la borrachera ritual. Me han pasado varias veces, pero la más reciente tiene que ver un conjunto autóctono de tarcas. Básicamente son tarcas y tienen un tamborero que toca el tambor y uno que toca el bombo, ¿no? Entonces, en aquella entrada que se llama peregrinación a la Virgen el sábado, que es en honor a la huaca, a la candila, a la ñusta reconvertida en virgen, etcétera, etcétera. Esta primera instancia son como 4 kilómetros de recorrido al son de la música y bailes, ¿no? Entonces ahí, esta entrada, llegó un momento en que, obviamente, ¿no? Se había cenado, se había tomado, se había bebido, y a la hora de entrar entonces se pone el grupo a tocar, y cuando ya comienza a entrar por la avenida principal esta que da inicio a estos 4 kilómetros, una situación muy interesante, ¿no? Entonces, en esta borrachera ritual el tamborero comienza a tocar el tambor, ¿no? Acompañado de las tarcas. Entonces llega un momento en que, claro, cuando mirabas los ojos del tamborero, el tamborero estaba mirando al frente con esa mirada túnel y una suerte de emoción, movimientos no normales, sino vinculados a esa borrachera ritual y que van marcando el ritmo de la música, ¿no? Entonces fue una de las mejores y más bonitas entradas porque la música sonó ¡buah!, magnífica, pero aquel momento fue ese tiempo, ¿no? ese sistema de significación de lenguajes, de discursos y de procesos asociados a la interpretación de cómo se da aquel proceso de entrada, ¿no? Entonces ahí es importante considerar estos elementos de continuidad y ruptura. Obviamente estos elementos dan a esa construcción de la ritualidad, y esa construcción de ritualidad tendría que ver con estos tiempos, ¿no? El tiempo múltiple, el tiempo cíclico, el tiempo interno, el tiempo externo, que en ese momento llegan a confabular y convertirse en una manera de un solo tiempo con muchas aristas, ¿no? Entonces que es muy difícil de explicar porque hay que vivirlo, bueno, sentirlo, pensarlo si viene el caso, y estar metidos en la fiesta y además entender estos rituales desde esas miradas y desde esas características. Entonces esa construcción ritual da lugar a una formas de diálogos, de entenderse, de producir, interpretar significados que generan en esos espacios comunitarios donde ocurren muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y en las que habría que contemplar, entender y ver cómo se van dando.
Uno de los elementos fundamentales es lo que yo considero estas energías bioculturales. Estas energías bioculturales tienen que ver con dos elementos, ¿no? Por una parte el prestigio y por otra el poder. En la política boliviana se entiende mal todavía esto del prestigio y del poder, ¿no? Con el surgimiento del Estado plurinacional y en las comunidades tiene mucho más valor el prestigio. Esto quiere decir que el pasante, que es por ejemplo el nombre que tiene aquel que se hace cargo de todos los gastos de la fiesta, además con ayuda de la comunidad, pero hay uno que se hace cargo de estos gastos y invierte, entre comillas, porque no es el caso, pero gasta su dinero en la comunidad, en la fiesta, y hace que eso le reporte, no beneficios económicos, aunque también, pero un beneficio de prestigio, ¿no? Que es la relación inversa a los términos que se maneja la política actual y con los problemas que tenemos ahora, ¿no? De malos manejos, que tiene que ver ya con el poder, ¿no? Se está divorciando de aquellas formas tradicionales de entender el prestigio y el poder como formas de comunicar, como formas de estar y como formas de ser comunidad, ¿no? Entonces, allí estos momentos de la fiesta y del carnaval, estas energías bioculturales se manifiestan, ¿no? O sea, tú invitas 2 cervezas y te devuelven una caja de cerveza, qué sé yo. Hay una relación muy interesante que, como digo en mi paper, ahí tiene que ver, claro, y en tensión con el consumismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son otro de los elementos que hay que considerar. Todo esto yo considero que permite organizar un modelo sacro del mundo en esa zona temporalmente autónoma que es el carnaval, ¿no? Porque todo tiene un sentido vinculado a la Virgen, que después ya deviene en carnaval, pero esa primera parte vinculada a agradecer, a mostrar y a generar una relación con el grupo, con el entorno, qué sé yo, con el proceso del carnaval, es bastante curiosa. Por una parte, claro, habéis visto, estos trajes no son baratos, ¿no? Hay que pagar la banda, hay que pagar una serie de cosas y una cuota mínima para bailar en una de las fraternidades digamos más, en una de las fraternidades más grandes, pues tranquilamente son $5,000, ¿no? Para esa semana del carnaval, además de los otros gastos que tienes que tener, ¿no? De estos relacionados al prestigio que os decía, ¿no? Entonces, esta energía biocultural da lugar a esos elementos comunitarios que permiten organizar un modelo sacro del mundo, así temporal, donde todo fluye de una manera diferente, en un tiempo, espacio diferente, y que dan después elementos para continuar el resto del año y criar la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, es ahí donde se dan estas posibilidades de la comunidad, y es por ello que a mí me gusta, ¿no? Entender esas formas tradicionales de la fiesta como zonas temporalmente autónomas, ¿no? Esto implica criar la vida, por una parte, un desplazamiento a ese pasado ideal, ¿no? Idealizado, de alguna manera. En esta construcción del ritual se organiza ese modelo sacro del mundo y como os decía, ahí se genera estos elementos para criar la vida, ¿no? Entonces, estos son más o menos los puntos que me he permitido elaborar, y obviamente habrá que trabajar mucho más y entender cómo se va a hacer y cómo se va a abordar todo este proceso. Obviamente hay que seguir participando del carnaval y de las fiestas. Entonces, esa es más o menos la mirada que he querido compartir con todos vosotros y vosotras. Pues gracias por vuestra atención y hasta la próxima.